Bueno, hace unas semanas estuve hablando acerca del Padre Nuestro. Todo comienza con tu nombre, ¿no? Hablábamos de la importancia de la adoración. Los discípulos a Jesús no le dijeron, enséñanos a predicar. Le dijeron, enséñanos a orar. Y aunque hay la tendencia en algunas iglesias a repetir el Padre Nuestro como si fuera un rezo, ¿no? Es una oración que tiene demasiadas herramientas para nosotros. También en San Blas, y que siempre agradecemos por vuestro apoyo y oraciones por la comunidad cristiana Da Vida, ahí en San Blas, hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro. Hoy queremos hablar acerca de la parte que leyó a mí, donde dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El tema de hoy es, en la tentación y en la prueba, dame tu gracia para vencer. Tentación y prueba. Es una palabra que está en el Nuevo Testamento. Gracias por el agua. Que Dios te dé la bendición del profeta. Según el contexto a veces es prueba y según el contexto a veces es tentación. Es interesante que Jesús, cuando es bautizado y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, me siento orgulloso de Él, en Él tengo complacencia, hacedle caso, a Él oíd. Y dice que vemos que la tentación y la prueba, que Dios no tienta, lo dice Santiago, hermano de Jesús. Dios no tienta a nadie. El diablo es quien nos tienta y la palabra tentación podría ser también traducida como una trampa, como una mina donde tú vas, no sabes, y hay una mina por ahí, tienes que estar preparado con un detector antiminas. Y el detector antiminas, antitrampa, antitentación, por un lado Jesús, cuando recibe esa afirmación, y tú y yo quiero que hoy recuerdes que somos adoptados. El Evangelio es un regalo de gracia. Él nos escogió. Dicen, yo os he escogido a vosotros para que vayáis y deis mucho fruto. El Señor nos ha adoptado por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, después de afirmarle como hijo, me siento orgulloso de Él, a Él oíd, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Pero quien tentó a Jesús, que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, fue Satanás. Las tentaciones y las pruebas, Dios se las utiliza. Recuerdo que también estuve predicando acerca de la paciencia. Y como la historia de aquel hombre que le mandaron a empujar una roca por 2 meses. Y la roca no se movía, pero seguía empujando la roca. Parecía que no tenía sentido. Muchas veces hay pruebas en nuestra vida que parece que no tienen sentido. Pero aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Llegó un momento que se dio cuenta que la roca no se había movido, pero el chico estaba cuadrado. Estaba súper fuerte. Porque Dios tiene ese propósito, cuando son pruebas, de purificarte de un mineral y sacar oro puro. Todos estamos en esos procesos que decía Ami. En los procesos, es una palabra que las últimas semanas también ha venido en mi corazón. Estamos en los procesos de Dios. Y a veces queremos salirnos de ese proceso. Imagínate Cristóbal Colón va ahí en el barco y dice, hay mucha tormenta, esto está muy difícil, tengo mucha hambre, así que me apego aquí. Estás en el barco, estás en el medio de la mar, no te puedes apear, tienes que seguir para adelante. Y el Señor está diciendo, quiero que oréis, comenzando por santificar el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea honrado y glorificado, que venga tu reino a mi vida. Es una oración que podemos hacer, venga tu reino, gobierna tú mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo, en la tierra, en mi corazón. Porque Dios está tratando con tu corazón. Perdona nuestras faltas, así como nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso cada día lo necesitamos.
perdona nuestras faltas. Y después de pedir perdón porque hemos pecado, porque todos pecamos, lo que sigue es, Señor, no quiero fallar otra vez, así que no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Y como lo dice el Señor cuando iba camino, estaba en Getsemaní, ¿qué le dijo a los discípulos? Chicos, tenéis que memorizar más la palabra, ¿eh? No sé yo, que cada vez que os pregunto no sabéis. No viene y le dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Porque ante la tentación, nunca se dice en la palabra de Dios que debemos venir como machote, como, bueno, yo me siento hoy en victoria, hermano. Que venga la tentación, a ver dónde está la tentación. No. ¿Qué dice ante la tentación? Huye de la tentación. ¿Qué dice? Ora para gracia de Dios, para que tú no caigas en esa mina, en esa trampa. ¿Qué dice ante la tentación también? Escrito está. Es importante la palabra, es importante la oración, es importante huir. No es cobarde huir ante la tentación, es ser valiente. Nada de esto que acabo de decir estaba aquí escrito, pero bueno, el Espíritu Santo va guiando. Una buena prueba muestra lo que realmente eres, lo que realmente hay en ti. Si vives o vivimos en negación, las pruebas pueden ser en nuestras vidas demoledoras. Una persona en negación no reconoce sus luchas, sus debilidades o sus sufrimientos. Evita enfrentar la realidad con frases como, no, bueno, ¿qué tal, hermano? Bueno, todo bien. Tampoco le voy a contar tu pena y tu gloria a cualquiera. Pero tú tienes que tener por lo menos una persona en tu vida donde tú confíes y des cuenta y diga, mira, ora por mí porque estoy siendo tentado con esta situación. Si tú no tienes a nadie quien confíes eso, pues yo te animo a que lo hagas. Evita, una persona así, que no reconoce sus luchas y sus debilidades, evita enfrentar la realidad y no refleja una fe genuina. Estar en negación no es tener una fe genuina, es evitar el proceso de sanidad. Todos estamos en esos procesos. ¿Qué parte de tu vida está ahora en un proceso donde tú estás cayendo quizás una y otra vez? ¿Qué área en tu vida tienes que entregar al Señor? La negación no es tener fe, es evitar el proceso de sanidad. Es como poner una tirita sobre una herida abierta. Dios no quiere que finjamos estar bien, sino que traigamos nuestras cargas a Él con honestidad. La vulnerabilidad en la vida cristiana es muy importante. Y repito, ¿con quién dice? Yo le llamo el camino de Santiago, verdaderamente el camino de Santiago para mí está en Santiago, que dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Pecados dice, una versión dice falta, pero es pecados. Orad los unos por los otros, ¿y qué dice? ¿Cómo? No se escucha fuerte. Para que seáis sanados. Todos necesitamos sanidad interior y eso viene a través de decir, yo necesito de ti, Señor. Al creyente decir cada día, dice, dichosos los que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primera bendición y bienaventuranza del Sermón del Monte. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Jesús dice que la única manera de pasar las pruebas de la vida es buscar a Dios y clamar por su gracia. No nos dejes caer en la tentación. Es como una trampa, un hoyo. Señor, ayúdame. Líbrame del mal. Líbrame del diablo. Líbrame del maligno. Porque el maligno te tienta a ti diferente como me tienta a mí. Según la concupiscencia, que aparece una palabra esa dominguera. La concupiscencia es esa debilidad personalizada que yo tengo, que el diablo sabe y que por ahí que me tienta. Dice, pero ¿cómo es que tienen problema esta gente que no administra bien el dinero? Nosotros no tenemos ese problema. Claro, pero tú tienes otro problema y el diablo te tienta por esa otra área. Hay una historia que quiero contar y de verdad es importante porque hay patrones familiares que nosotros repetimos en cuanto a resolución de conflictos que pueden ser muy peligrosos. Esta es una historia real de un hombre que estaba en la cárcel de por vida y después de estar muchos años en la cárcel, un periodista le hace una entrevista. Esto pasó de verdad. El hombre que falló las pequeñas pruebas y cayó en la gran prueba.
Un hombre fue entrevistado en prisión donde cumplía una condena de por vida. Estaba allí porque años atrás había conducido a gran velocidad por una carretera oscura durante la noche y atropelló a un niño pequeño. Al darse cuenta de lo que había hecho, en lugar de detenerse, pisó el acelerador y huyó. El niño murió solo en la oscuridad. Si aquel hombre se hubiera parado o alguien hubiera ayudado, el niño quizás hubiera sobrevivido, pero nadie lo hizo, él tampoco. Él aceleró y se desapareció. El niño murió porque nadie se detuvo. Con el tiempo, las pruebas delataron a ese hombre. Fue encontrado, arrestado, juzgado. Cayó sobre él todo el peso de la justicia. No se entregó voluntariamente, fue descubierto y pasó prácticamente el resto de su vida en la cárcel. En la conversación con el periodista, su vida, claro, quedó destrozada. Y cuando hablaba con el periodista, reflexionó sobre lo ocurrido y compartió la experiencia de su infancia. Contó que cuando él era niño, este que atropelló al niño, que ya era un hombre, cuando era jovencito, cuando era un niño, su padre tenía un reloj muy valioso que guardaba en el cajón superior de la mesita de noche. Era una posesión muy especial, que apenas su padre sacaba. Y el niño, como son los niños, agarró, lo cogió, se lo sacó del pañuelo y empezó a jugar con él. ¡Pam! Lo dejó caer y se rompió. ¿Qué pasó? Lo volvió a envolver cuidadosamente, lo dejó en el cajón y se marchó sin decir nada. Ahí comenzó un patrón de vida de este chico. Más tarde su padre descubrió el reloj roto. Reúne a todos los hijos y le dice, quiero saber quién lo ha hecho. Silencio. Quiero saber quién me rompió mi reloj. Nadie dijo nada. Años después, aquel hombre confesó al periodista, este hombre que estaba en la cárcel, la entrevista fue en la cárcel, que cada vez que se encontraba en una situación difícil, simplemente evitaba enfrentarse a la realidad. Aprendió que su forma de lidiar con los problemas era esconderse, mentir y no asumir responsabilidades. Y dijo, fallé todas esas pequeñas pruebas en mi vida, hasta que un día llegó la gran prueba, el gran examen, y caí. Porque en el fondo a estas alturas su falta de integridad y su cobardía se habían vuelto instintivas. O sea que ya no necesitaba pensar cómo iba a reaccionar, ya actuaba de forma automática, como si fuera su propia naturaleza. Instintivamente él se escondía, no decía nada, no asumía la responsabilidad. Ya no necesitaba pensarlo, actuaba de mal forma, de una manera como si fuera parte de su naturaleza. Como por defecto ya era así. Cuando atropelló al niño no lo pensó, huyó, se escondió, su vida quedó arruinada. Ahora, tú y yo, ¿cómo podemos ser librados del mal en las pruebas de la vida? Jesús nos dice cómo. Y vamos a ver 4 puntos. Primero, cuenta con ellas y prepárate. No os sorprendáis cuando venga el fuego de la prueba, dice el apóstol Pedro. Segundo, en las pruebas date cuenta que el verdadero enemigo no es el sufrimiento, es el pecado. El sufrimiento puede ser un instrumento de Dios para moldearte. El verdadero peligro no es sufrir, es ceder al mal. No confundas la incomodidad con la derrota. Tercer punto, procesa tus pruebas a través del amor del Padre. Cuarto punto, imita a Jesús cuando ora, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor sabe que la vida está llena de pruebas como esa, tanto pequeñas como grandes. Y la única manera de superarla es si te diriges a Dios y dices, Señor, líbrame del mal en estas pruebas de la vida que voy a enfrentar cada día. Esa oración que el Señor, el Padre nuestro, le enseña a los discípulos, es una oración que cada día, el otro día predicaba este hermano, y yo trato de recordar, cuando me levanto, digo, Señor, quiero glorificar tu nombre, tú eres un Dios santo, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame para bendecir a mi mujer, para bendecir a mi hija, para bendecir a quien tú quieras que yo me encuentre hoy, úsame. Y otra oración que está incluida, que está todo el Padre Nuestro, varios elementos, pero hoy estamos enfocados en eso. Y hoy, Señor, líbrame del mal. No me dejes caer ante la tentación del maligno. Hay un profesor, y eso igual lo hemos experimentado, lo que hemos estudiado. Hay profesores que
dan la clase y al final un examen. Pero este era un profesor que decía, yo sé cómo funcionáis la mayoría. O se relajáis durante la mitad del curso, o incluso 3/4 partes del curso, y luego intentáis empollar todo al final. Memorizar todo al final. Quiero que sepáis que ese material dice, no se puede dominar así. Solo se puede aprender poco a poco, de forma progresiva. Así que yo no voy a decir cuándo voy a dar 4 pruebas pequeñas, 4 parciales. Así que ellos tenían que estar preparados, porque en cualquier momento, ¡pam!, hoy tenemos examen. Guarden los libros, todos hemos experimentado eso. Pero este tenía su manera de funcionar. Hacía exámenes por sorpresa. Ahora, significaba, en primer lugar, que más vale que vengas a clase siempre, y en segundo lugar, que más vale que vayas al día. Claro, si ibas al día, los exámenes eran incluso una bendición, porque tú decías, qué bien lo he aprobado, o te dabas cuenta en qué necesitabas mejorar. La vida cristiana es igual. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro interior. ¿Lo ves? La prueba revela lo que realmente eres, lo que realmente soy. Si no eres consciente de tu verdadera situación, las pruebas pueden ser demoledoras en tu vida. Una prueba muestra lo que realmente hay dentro de ti. Si vives desconectado de la realidad, las pruebas te van a destruir. Tú dices, bueno, tengo una dieta y la llevo bien, estoy comiendo bien, más sano. Llega el día, te pones en la báscula se dice no, te pesa y, madre mía, tengo 2 kilos más. O sea que eso de que iba bien la dieta, que estoy haciendo ejercicio y no sé qué, nada. En primer lugar, nosotros tenemos que estar preparándonos para quizás no tener un gran fracaso en el futuro, haciendo caso de esas áreas donde Dios quiere que resolvamos con humildad. Decimos, Señor, yo no puedo solo, acércate a alguien en la iglesia y dice, Señor, ayúdame, Señor, y decir, mira, tengo esto, quiero que ores por mí y yo quiero confesarte que he fallado en tal y tal cosa. En primer lugar, cuenta con ellas y prepárate. Para enfrentar las pruebas, espéralas. No deben pillarnos por sorpresa. El Padre Nuestro no es solo una oración, sino una guía hacia una actitud constante. Al incluir, no nos dejes caer en la tentación, Jesús nos enseña a vivir conscientes de que las pruebas vendrán. La oración nos entrena para estar preparados. No se trata de evitar las pruebas, sino de no ser vencidos por ellas. Una prueba no es un accidente, es una circunstancia que saca a la luz lo que hay dentro de ti. Las pequeñas pruebas pueden pasar desapercibidas. Muchas veces no vemos las pruebas porque las confundimos con simples molestias. Y decimos, pero ¿por qué me tiene que a mí tocar un jefe tan difícil? ¿Por qué tengo que tener al bendito obrero aquí con el raga, taca, taca? ¿No? Ella estaba introduciendo el mensaje. ¿Qué hacemos ante eso? Dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el campo, con todo lo que dice, me alegré en el Señor. Claro, muy fácil decirlo, pero cuando estás ahí con y te despiertas antes de decir, Señor, gracias, bendice ese obrero, lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias porque está en el proceso y la calle estará súper linda. Y ayúdame a aguantar esto porque gracias a Dios por eso, ¿no? Y viene siempre con la basura y sale el juguito ese, la basura, y huele a rayos eso. Pero bueno, gracias por aquellos que recogen la basura, porque si no estaríamos llenos de gusanos todos. Yo una vez en Trujillo, pastoreando una iglesia ahí, tuve que trabajar ahí en lo que fuera, peón de albañil, y una de las fases que me tocó era, éramos un equipo, andábamos en un Jeep Land Rover, y era sacando con un alambre súper largo toda la porquería que había en la alcantarilla. No te cuento lo que había ahí, pero ese era mi trabajo. Hay que hacer cosas, y claro, lo saca y huele mal, no sé qué, pero estamos todos en esos procesos. No te sorprendas de las pruebas. Por ejemplo, tú dices, ¿por qué tengo este jefe? ¿Y por qué mi esposa está pasando por esta etapa tan difícil? Alguien, por ejemplo, viene en el trabajo y te dice, mira, quiero que lo que ha pasado aquí, que no salga, no digas nada. Si te atreves a decir algo, yo voy a encargar de que tú no tengas trabajo en esta ciudad nunca en tu vida. Eso es una prueba. ¿Vas a ser íntegro? ¿Vas a decir la verdad? Te toca a una persona que tú piensas que es íntegra y le prestas mucho dinero y le ayudas.
Y llega un momento que te roba. Conocemos un caso por ahí también en San Blas. Y se quedó en la ruina. Estoy hablando de miles y miles de euros. Más de 60.000 euros. Una persona que pierde eso, una persona mayor. Y tú dices, pero ¿qué siente esa persona ante quien que le ha ayudado y encima le roba? Vienen unos sentimientos, unos pensamientos que dice, yo soy cristiano, pero ¿cómo es que me salen estos pensamientos? Como de ganas de matarlo, de arrancarle la cabeza. Sí, nos reímos, pero igual a mí, solo me pasa a mí. Pero verá que nos sorprende el corazón nuestro de las cosas que surgen en medio de situaciones difíciles. No te sorprendas de la prueba. En segundo lugar, en las pruebas date cuenta de que el verdadero enemigo es el pecado, no el sufrimiento. En griego la frase líbranos del mal puede traducirse como del mal o del maligno. En el fondo da igual, porque ambas expresiones apuntan hacia lo mismo. Sea que pidamos ser librados de hacer el mal o de hacer lo que el maligno quiere que hagamos, el resultado es el mismo. El verdadero peligro en nuestra vida es el pecado. Si solo tuviéramos la primera parte de la petición, no nos dejes caer en la tentación, podríamos pensar que Jesús nos está enseñando a pedir que nunca pasemos por pruebas. Que se eliminen las circunstancias difíciles. Pero la segunda parte, líbranos del mal, nos muestra que el verdadero enfoque de esta oración, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. El verdadero enfoque es que no es que se trata de evitar el sufrimiento, sino de no caer en el pecado cuando llegue la tentación. Y a todos nos llegan tentaciones y pruebas. Y es que la tentación muchas veces es una trampa disfrazada de bien. La oración no solo pide que no caigamos, sino que seamos capaces de discernirla y tener la fortaleza para resistirla. Diciéndole, Señor, dame la fortaleza, líbrame de esto. Y si es una imagen, pues córtalo. Si es una sugerencia de alguien en internet, córtalo. Jesús nos enseña que lo único que realmente puede hacernos daño es el pecado. 10 toneladas de sufrimiento no pueden destruirte, pero un solo gramo de pecado puede destruir tu vida. El pecado es lo que puede destruir nuestras vidas. Entonces, que nos demos cuenta de que no es el sufrimiento el problema es el pecado, que damos lugar al diablo en nuestra vida si pecamos. Claro, hay perdón, pero el Señor quiere que vivamos en victoria. Pero dice, líbrame, Señor, de las pruebas y la tentación con tu gracia. Jesús nos enseña que lo único que realmente puede hacer un daño es el pecado. Así que el sufrimiento, si lo enfrentas con fe, toma nota, con honestidad, la tentación también, con compasión, con obediencia, te transforma. Como el carbón es transformado en diamante, así también tú puedes ser transformado por la prueba. Pero si tú respondes ante la tentación y ante la prueba con amargura, con egoísmo, con incredulidad, con impaciencia, te desmoronas. No te conviertes en diamante, te puedes convertir en polvo. Ante la tentación y ante la prueba, el Señor quiere que respondamos con honestidad, con compasión, con obediencia. Y eso es lo que nos transforma. Por eso oramos, líbranos del mal. No es solo una petición para que Dios quite la prueba, sino para que nos dé la gracia para obedecer en medio de la prueba. Si obedeces, has vencido, has sido librado. Y aunque la presión continúe, estarás fortaleciéndote, purificándote, creciendo y haciéndote más hermoso y más hermosa. De manera que la gente cuando te ve dice, no sé qué tiene esta persona, a veces incluso los no creyentes, pero somos cartas de Cristo. Y mientras más cerca de Cristo estamos en nuestra intimidad, mientras la oración y la intimidad con Cristo es una prioridad en mi vida y en nuestras vidas, cuando vengan las pruebas, el Señor va y le dice, estaban deprimidos, estaban durmiendo de la depresión. Y dice, velad y orad para que no caigas en la tentación. Tercer lugar, procesa la prueba desde el amor del Padre. Tal vez tú no eres cristiano y te estás acercando a la fe con la esperanza de que Dios te ayude a tener una vida más feliz. Pero ahí está la gran paradoja. Si buscas consuelo y no justicia, no tendrás ni lo uno ni lo otro. Pero si buscas justicia de Dios y no consuelo, al final recibirás ambos, la justicia y el consuelo.
Tu verdadero problema no son tus circunstancias, no es tu infelicidad, no es el sufrimiento. Tu verdadero problema es el pecado, es el mal. Si no ves esto, nunca crecerás realmente a través de las pruebas. Jesús comienza la oración diciendo, Padre nuestro. Y eso lo cambia todo. Esa palabra Padre modifica toda la oración, modifica todas nuestras vidas. No oramos simplemente a un Dios lejano y poderoso, trascendente por allá, sino Padre nuestro, cercano y poderoso para que nos saque del apuro. Oramos a nuestro Padre que nos ha adoptado por gracia y como Padre está con nosotros en cada prueba. Los que somos padres, cuánto nos duele en un sentido cuando los vemos sufrir a nuestros hijos, pero es casi un dolor de que queremos que nuestros hijos prosperen, que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros hijos estén aferrados a Cristo, que nuestros hijos en medio de las pruebas avancen y se parezcan más a Jesús. Cuando llegan los problemas, la mayoría de las personas reaccionan de tres maneras. Desesperación con ira. Yo no me lo merezco, porque tú sabes lo que yo hago en la iglesia, tú sabes lo que yo evangelizo y lo que yo ofrendo y diezmo y todas las cosas. Luego hay personas que reaccionan de otra manera, desesperación con culpa. Claro, yo debo ser horrible, si realmente lo que me está pasando, eso me lo merezco. Es que esta dificultad que tengo en la vida es porque seguro que fue por lo malo que hice tal y tal y tal. Todo lo malo que me dijeron de mí debe ser verdad. Y tercera manera de reaccionar es la indiferencia endurecida. Uno dice, no me lo merezco, el otro dice, debo ser horrible, y el tercero dice, la vida apesta. Alguien dice, eso es lo que hay, ya me da igual todo. Pero hay una cuarta manera de reaccionar, como cristiano, como hijo de Dios. Este responde de otra manera. Sabe que ha sido adoptado por el Padre, no por mérito, sino por pura gracia. Como un niño adoptado no fue elegido por parecerse al Padre, sino para ser transformado por el Padre. El Padre nos ama tanto como a su Hijo amado, nuestro Padre Celestial. Amén. Di amén. Bueno, di amén porque lo siento de corazón, ¿no? Pero de verdad que Dios nos ama tanto, que ni siquiera se lo pensó dos veces, dice Romanos, que ni siquiera escatimó, sino que entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso, ahora el Padre nos ama tanto, dice que cambia eso como completamente. Estamos hablando del tercer punto de procesa las pruebas por medio del amor del Padre. ¿Cómo enfrentamos la prueba? Por un lado decimos, como cristianos, bueno, realmente me lo merezco, ¿no? Porque somos pecadores. Eso elimina la ira. Por otro lado decimos, esto no es un castigo, esto elimina la culpa. También decimos, mi Padre me ama y sufre conmigo. Eso elimina la indiferencia. Repito, el cristiano dice, por un lado, lo merezco. Si tú eres cristiano, es porque tú has reconocido que por tu corazón, por mi corazón, por mi pecado, nuestros pecados, nosotros seríamos eliminados. O sea que realmente merecemos lo malo que nos pasa. Pero no es un castigo y eso elimina la culpa. Y en tercer lugar, mi Padre me ama y sufre conmigo. Eso elimina la indiferencia. Dios no te está castigando. Si lo hiciera por todos tus pecados, ya no estarías aquí. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y en ese momento Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento la ira, que dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues cayó toda esa ira sobre Cristo en la cruz por amor a ti y por la justicia perfecta que tenía que ser cumplida, que la paga del pecado es muerte. Tú no estarías aquí, pero como nuestro Padre permite la prueba con un propósito, como buen Padre llora contigo cuando tú lloras. Y qué bueno, se fue la familia. Dice que los hombres no lloran, pero mira, estaba aquí el muchacho llorando. Qué bonito, ¿no? Su corazón agradecido. Así que, si dejó de que su hijo pasara por el valle más oscuro para salvarnos, ¿no hará lo mismo para formarte? Así que di, Señor, solo ayúdame a obedecer, que esa prueba cumpla su propósito en mí. Tú has cerrado las puertas en esta área que yo quiero. Y mi mujer sabe lo que yo hablo. Pero tú sabes, Señor, lo que es lo mejor. Muchas veces entendemos, mirando hacia atrás, decimos, gracias, Señor, porque cerraste esa puerta.
Porque si lo hubieras abierto, yo no sé lo que hubiera sido. Él sabe, tú no, ni yo tampoco. Pero Él te lo va a mostrar. Al final no es la prueba lo que te define, sino cómo la procesas. Como se dice que no es lo que nos pasa, sino la actitud que tenemos hacia las dificultades en la vida. 4 personas pueden pasar por la misma prueba. Una se amarga, otra se culpa, otra se endurece y una responda con fe y con gozo. ¿Cuál serás tú? Este mensaje de hoy es para ti y para mí. El Señor me ha hablado a mí primero. Ayúdame, Señor, a pasar esa prueba con gozo, con humildad, con sinceridad, con honestidad. ¿Irás a Dios como Padre? ¿Verás su amor mientras eres probado? Si lo haces, Él te levantará. El Señor te fortalecerá. El Señor te purificará. Hay una cosa que yo a veces digo de broma, que dice el apóstol Pedro, que te recomiendo que lo diga, aunque suena como un poco, dice, mira, que el Señor te pafe. ¿Sabes lo que el Señor te pafe? Dice el apóstol Pedro, que dice que el Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca en medio de la prueba. Así que el Señor te pafe. No suena un poco raro, pero realmente ahí ese perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Dios es bueno. Amén. Finalmente, imita a Jesús cuando ora. No nos metas en tentación. Contempla a Jesucristo enfrentando la tentación por ti. Una última cosa. Si quieres saber cómo afrontar las pruebas, es imposible no ver que Jesús dijo, no nos dejes caer en la tentación. Tuvo que estar recordando algo cuando dijo que Él ya había pasado por la tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado. El Espíritu de Dios condujo a Jesús, como hemos comentado, a la tentación. ¿Lo hemos leído? No lo hemos leído esta mañana. Yo lo había dicho a mí, pero bueno, no pasa nada, yo lo dije. Igual no le envié un mensaje muy claro. Ahí está en Lucas, ¿no? Cuando el Señor, en Mateo, cuando el Señor le dice, eres mi hijo amado, y luego lo lleva el Espíritu al desierto. Pero antes de eso dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tras declarar que su hijo amado era su hijo amado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. El desierto es un lugar de purificación, es un lugar de prueba, es un lugar de encuentro con Dios también. ¿Está pasando por un desierto? Los desiertos también son necesarios. Ahora, lo llevó al desierto para que fuera tentado. Así es como actúan los padres. Si realmente amas a tu hijo, te preocupas por él, lo formas y lo entrenas. Y dejas que él tome responsabilidad. Estamos en ese proceso, todos aprendiendo. Cuando Jesús fue llevado a la tentación, no solo fue tentado por el diablo, sino que el resto de su vida fue una prueba constante y él salió victorioso. Primera Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Sabes qué es lo que creo que estaba pensando Pedro? En Daniel capítulo 3, cuando sus amigos, los 3 amigos, se encuentran y Nabucodonosor dice, mira, me da igual que sois judíos, ahora entre la estatua esta que he puesto os voy a postrar, y si no, al horno de fuego. Y los jóvenes responden, no adoraremos tu ídolo. Y el rey les dice, si no lo hacéis, os arrojaré al horno de fuego, un infierno absoluto. O adoráis o moriréis, y entonces ¿quién os librará de mi mano? ¿Y sabéis qué respondieron ellos? Mira, nuestro Dios puede librarnos y nos librará. Pero si no. Pero si no, no adoraremos a tu ídolo. Si no nos salva, no lo vamos a hacer. El rey malvado dice, ¿quién os librará de mi mano? Y ellos responden, nuestro Dios puede y lo hará. Pero si no, no nos postraremos. Tratar a Dios como Dios en medio de la prueba. Por un lado, decir que Dios no puede librarte es no tratarle como Dios. Por otro lado, exigir que lo haga también es no tratarle como Dios. Y hoy hay cristianos que dicen, yo declaro que no sé qué, no sé cuánto. Y yo declaro que tal y cosa, como que Dios tiene que obedecerte porque tú declaras no sé qué. Lo único que tenemos que declarar nosotros es lo que Dios promete. Cuando nos salimos de ahí ya está mal. No puedo yo, o decreto, yo decreto. Eso no es tratar a Dios como Dios si queremos decirle tú tienes que hacer tal cosa.
No esperar un milagro ni pedirlo es no reconocer su poder, pero exigir un milagro es no reconocer su soberanía. ¿Y qué hacen ellos? Podemos ser librados de esta circunstancia, pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Tal vez seamos librados, pero si no, no nos rendiremos. Pero si no. Lo que dijeron los tres amigos, recuerda que luego vimos que estaba una cuarta persona y que no les pasó nada. El Señor les libró. Posiblemente era Jesús que estaba con ellos ahí. Y el Señor está contigo en medio de tus pruebas. Clama a Él en medio de la prueba, en medio de la tentación. Si tú sabes que Jesucristo se plantó delante de un horno, o sea, de un sufrimiento terrible que hemos comentado en la cruz. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Estaba en Getsemaní. Y hay muchos momentos Getsemaní, que yo le llamo así, donde Dios te pide una cosa y tú y yo tenemos que decidir si vamos a hacer nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Tenemos libertad de decirle, Señor, a mí me gustaría tal cosa, pero si no, que se haga tu voluntad. Ese es el momento Getsemaní de victoria, porque entonces Dios tenía plan A, no ve, ni sé, ni nada. Él dijo, Señor, y Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que no caiga sobre mí la ira que corresponde a los pecadores, pero si no, entraré en el horno por ellos. Jesús entró en el horno, en la cruz, por ti y por mí. Si ves que Él entró en el gran horno por ti, entonces sabrás que camina contigo en tu pequeño horno. ¿Quieres saber cómo afrontar las pruebas de la vida? Cuenta con ellas, prepárate. No es sorpresa que tengas pruebas. En las pruebas date cuenta que el verdadero enemigo es el pecado, no el sufrimiento. Tercer lugar, procesa tus pruebas a través del amor del Padre. Y cuarto lugar, imita a Jesús. Cuando ora, no nos metas en tentación. Y la parte del Padre es importante que nos recordemos el Evangelio. Es por gracia, hemos sido adoptados. Dios te ama profundamente. Cuando el Señor le dice a Daniel, a través del ángel, amado, tú eres muy amado. Yo quiero que tú escuches esa palabra hoy. Que diga, deciré, tú eres muy amada. Pero eso te lo dice el Señor. Y lo demostró en la cruz. Eres muy amado. Procesa las pruebas a través de un Dios que es tu Padre y que te dice, yo te amo. Y te lo demostré en la cruz. Di lo mejor de mí. Para que tú estés conmigo para siempre. Pero para que camines conmigo cada día. Y para que clames a mí, porque sin mi gracia tú no vas a sostenerte en las pruebas ni en las tentaciones. Reconoce que el pecado es el verdadero problema. Procesa la prueba desde el amor del Padre. Contempla a Jesucristo enfrentando la tentación, diciendo, pero si no, que se haga tu voluntad. Que vengan las pruebas, solo servirán para hacerme algo hermoso. Nos ponemos de pie, vamos a orar un momento. Juntamente con la tentación, dice Pablo, el Señor dará la salida. Pero hemos aprendido hoy que para esa salida tenemos que conocer la palabra y decir al enemigo, escrito está. Pero también hemos recordado hoy que tenemos que clamar en oración como Jesús, decir, no me dejes que caiga en esa trampa del enemigo. Líbrame del maligno, líbrame del mal. Oremos. Gracias, Padre, por darnos esta oración maravillosa. Que nos muestre el camino para afrontar todo lo que necesitamos en la vida, en la fe, en la piedad. Todas las herramientas para enfrentar nuestra vida cristiana. Ayúdanos a tomar esas herramientas. Ayúdanos, enséñanos a orar como tú nos enseñaste. Enséñanos a vivir como tú viviste. Que oremos de esta forma cada día constantemente. Enséñanos a descubrir los grandes recursos que hay dentro de ella y a vivirlos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Ayúdanos esta semana en nuestras vidas a poder tener la victoria con tu gracia en medio de las pruebas y las tentaciones. Sabiendo que aunque hay cosas que no entendemos, porque estamos en los procesos de Dios. A veces vemos cosas que están en proceso y sabemos cómo va a terminar. Pero en nuestras vidas es una vida de fe. El Evangelio se revela por fe y para fe desde principio a fin. Y hay muchas cosas que no entendemos. Y como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas, aunque no haya fruto en lo que yo hago,
con todo me alegraré en Jehová, porque también Habacuc fue el primero que dijo, el justo, por confiar en Jesús, vivirá. Ayúdanos a mirarte a ti, caminando sobre las aguas, y no mirar la tentación, no mirar las pruebas, sino mirarte a ti. Y si caemos, Señor, perdónanos y ayúdanos a levantar nuestros ojos. Como Moisés decía, que se mantuvo perseverando, como viendo al invisible, como viéndote a ti. Te amamos, Señor. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos como iglesia. También te quiero pedir por Greg, que va a África con estos niños. Lo que hagamos por estos pequeños, lo hacemos para ti. Que tú le bendigas, que tú guardes su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y que podamos apoyar no solo en oración, sino también de otras maneras económicamente para estos pequeños que necesitan de Jesús y necesitan otras cosas también materiales. Dale inspiración especial a Greg en este tiempo y lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.